¿Dónde está? Ya, entonces habíamos quedado que, bueno, estábamos empezando, ¿no? La primera etapa, donde íbamos mencionando que el agua es importante porque va a constituir la mayor parte del peso, un poquito más de la mitad, casi el 60%, y decíamos que esto puede variar en relación a la edad y al género, ¿verdad? Y este equilibrio de agua va a estar regulado por una hormona, ¿no? Por la hormona antidiurética, que es la ADH, que decíamos que esta evita la pérdida de, de agua, ¿no es cierto?, a través de la orina. Por eso se llama antidiurética, ¿no? Evita la pérdida. Y cuando tenemos una deficiencia de esta hormona, de la ADH, entonces podemos llegar a tener una enfermedad que es la diabetes insípida, que es diferente, ¿se acuerdan? A la diabetes mellitus, porque en la diabetes mellitus el, el paciente tiene poliuria, pero la orina tiene grandes cantidades de glucosa, por lo que antes probaban la orina y es dulce, ¿no? En cambio, en este tipo de diabetes, la, la orina no tiene sabor, por eso se llama insípida, porque se debe a que va a existir una falta de acción de la ADH y por lo tanto no puede retener la orina, por lo tanto elimina mucha agua y se produce un desequilibrio, ¿no? Dando origen a esta diabetes insípida o nefrogénica. Habíamos visto que el agua es un compuesto muy importante porque es un disolvente universal que va a ayudar a solvatar diferentes tipos de moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, ¿no es cierto? Y esto lo realiza mediante su capacidad, ¿no? De poder formar sus enlaces o puentes de hidrógeno. Entonces, habíamos hablado de que el agua va a constituirse un excelente nucleófilo. ¿A qué se refería nucleófilo? No sé si alguien se acuerda. Era aquel compuesto capaz de atraer electrones a sí mismo, ¿no? Entonces es un nucleófilo el que atrae los electrones. Y aquí tenemos dentro de los nucleófilos neutros, vamos a encontrarlos al agua. Fíjense que el oxígeno tiene dos pares de electrones y por lo tanto también debido a su electronegatividad del oxígeno es capaz de atraer electrones también, ¿no? Aquí habíamos quedado, el agua habíamos mencionado que es el componente más importante que constituye un 60% del agua corporal total y esa agua se divide, ¿no? Se subdivide en líquido intracelular, un 40%, y el otro 20% que falta para el 60%, tanto en el líquido intersticial como en el líquido intravascular con un 5%. Habíamos hablado que el agua corporal total puede variar, hemos dicho, ¿no? Según el género y según el- la edad. Normalmente el porcentaje de agua es de 60% y en las mujeres es menor, ¿no es cierto? Eso les había mencionado que los varones siempre tienen más agua que las mujeres, porque debido a que tienen mayor masa muscular. En los adultos mayores, como ya pasados los 65, 70 años de edad, entonces también hay una disminución de la masa muscular en ambos géneros y por eso se da la disminución del agua corporal. En el varón puede llegar a disminuir hasta un 55% y en la mujer puede llegar a hasta un 45%, ¿no?
Esto es diferente, por ejemplo, en los recién nacidos, donde decíamos que el agua corporal va a constituir el mayor porcentaje en relación a su peso. Puede llegar hasta un 85% del peso del recién nacido, ¿no? Entonces ahí veíamos ya el primer ejercicio, que era calcular el agua corporal de un paciente de 63 kilogramos de peso, ¿cierto? Ahí ya hemos quedado, que nos recuerden. Y entonces, lo único que teníamos que hacer era, ¿qué nos da? Lo que teníamos que hacer era hacer el cálculo, ¿no? Entonces vamos aquí, vamos a compartir nuestra pizarrita. Está viendo la pizarrita. Entonces, decíamos que esa muchacha tenía 32 kilogramos, bueno, 32 años, ¿no? De edad. Tenía 63 kilogramos. Tenía un peso de 63 kilos y teníamos que calcular el agua corporal total, ¿no? El agua corporal total. Entonces, en relación al agua corporal, esta era una paciente femenina, ¿no es cierto? Entonces, para una paciente femenina, ¿a cuánto porcentaje le tocaría de agua corporal? 45%. Se suponía que Es, era el porcentaje de las mujeres, ¿no? sí, muy bien, 55%, ¿no? Entonces, 55% de peso le tocaría. Entonces, lo que hacemos es de poder hacer una regla de tres, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta que habíamos visto en las conversiones que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no es cierto? Y además tenemos que tomar en cuenta que 1 kilogramo equivale a 1 litro, ¿sí? 1 kilogramo, 1 kilogramo es igual, es más o menos, ¿no? Tampoco es tan exacto, pero equivale a 1 litro, ¿ya? 1 kilogramo equivale a 1 litro. Por lo tanto, lo que nos dice que el agua corporal total es el peso, es el porcentaje en peso de agua, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta igualdad que 1 kilogramo es 1 litro, entonces directamente vamos a hacer nuestra reglita de tres. 63 kilogramos, que en este caso vendrían a ser 63 litros, 63 kilogramos que pesa nuestra paciente, equivale a su 100% de peso, ¿verdad? Al 100% de peso. Esto nada más que es una reglita de tres, pero para que los que no entienden, vamos a hacer el ejercicio. Entre el 63 kilos es el 100% de nuestro peso. Entonces, lo que queremos saber es que cuántos litros tiene de agua corporal. Y sabemos que teóricamente una paciente femenina de edad adulta, adulta normal, tiene, ay, me he equivocado un ratito, ya, tiene 55% del peso, ¿no es cierto? Entonces, 55%, ¿a cuántos kilogramos corresponde? Que en este caso será a litros, ¿no? Porque 1 kilo es 1 litro. Entonces, despejamos la X. X es igual a, dime, ¿alguien ha levantado la mano? Entonces, X es igual
y despejamos la X. ¿Cómo despejamos la X? Vamos a despejar 63 por 55 entre 100. 63 por 55 entre 100. Doc, Doctora, Dime. Sí, ¿se va a redondear a qué? Porque, por ejemplo, a mí me da 34,65. Entonces sería 35 o siempre los 34,6. sí, los 34,65. Entonces, X es igual a 34,65 le sale, ¿verdad? A todos Ajá, les sale así. sí, doctora. Ya. pero se redondea ya a 35. No, se queda en 34,65. Ay, ¿Por qué? Porque esto lo podemos convertir en mililitros. En mililitros, ¿a cuánto equivaldrá? a lo mismo, ¿no? Como 1:1, si 1 kilo es 1 litro, entonces tendrían que ser 34,65 mililitros. No. 3.465 Sí, Eso era. mililitros. 34,000 en realidad, ¿no? 34,000, Ah, 34,650 mililitros, ¿no? 34,000, esto es igual, Berlioz, sale. 34,650, ¿no? Berlioz. No, Mililitros, ¿sí? Por eso preferiblemente no redondeen, porque con este volumen, o sea, estamos expresando en litros, que es una cantidad grande. Y si pasamos a mililitros, es 650 mililitros, que no podemos obviar, ¿no? Y tampoco podemos redondearlo porque es buena cantidad, ¿ya? Es alta cantidad. Por eso mejor no van a redondear, ¿ya? Entonces, el volumen de esta paciente, el agua corporal total, es de 34,65 litros, o su equivalente 34,650 mililitros, ¿sí? Entonces, de esa forma se resolvería. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ahora, directamente también pueden hacer la división solamente considerando 55 entre 100. 55 entre 100 equivale a 0,55. Entonces, también podemos hacer el peso, 63 por 0,55. 0,55, que nos va a salir obviamente lo mismo, pero ya lo hacemos más rápido, ya no estamos haciendo toda esta regla de 3, ¿no? Entonces lo hacemos un poquito más rápido. Entonces, esa es la forma de calcular, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, ¿está bien? ¿Se ha entendido? Está claro, doctora. Ya, me parece que si no, no está difícil tampoco. Entonces nos pasamos otra vez a la presentación. Entonces, de igual forma, fíjense, aquí el paciente de 72 años que tiene 69 kilogramos por 72 años masculino, va a corresponder un adulto mayor, ya no es 60, ya es 55 por ser varón, o si fuera mujer, puede ser 45. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Multiplican 69 por 0,55 si es varón, o por 0,45 si es mujer, ¿no es cierto? Y tienen su volumen en litros. Ese es el agua corporal. Y como les he dicho hace rato, no van a redondear, van a manejar los números que les salgan, ¿sí? Ese es el agua corporal total. Ahora tenemos también
Esto lo vamos a ver ya en la parte práctica, vamos a hacer más ejercicios de estos, pero solamente les voy a mostrar que como tenemos una sola teórica por semana, entonces no nos va a dar el tiempo para abarcar todo el temario, entonces por eso esto lo vamos a ver en la parte práctica. De todas formas, el requerimiento de agua, ¿no? Hay una cantidad necesaria que tenemos que tomar de agua, ¿no? En los adultos generalmente es de 40 mililitros por kilogramo peso por día. Esto no solamente es o sea, no es solamente esta fórmula, hay otras 3 fórmulas más que la vamos a ver en la práctica. Y en los niños, ustedes como saben, hace ratito hemos visto, los niños tienen más agua. Entonces se hace la fórmula del 100-50-25. 100 equivale, o 100 mililitros se multiplica por los 10 primeros kilos del peso del niño, 50 se multiplica por los otros 10 kilos y 25 por el resto del peso. O sea, si un niño pesa 25 kilos, por ejemplo, entonces sería 100 por 10, 1000, ¿verdad? 50 por 10, 500. Y 5 kilos le quedan sobrando. A eso se multiplica por 25. Pero esto ya lo vamos a ver en la práctica la siguiente semana, haciendo ya más ejercicios de esto, ¿sí? Bueno, aquí están los ejercicios, ahora sí continuamos. Entonces, el agua es importante, hemos mencionado, porque forma la mayor parte de nuestro peso corporal. Es un solvente universal, ¿no es cierto? Y tiene la característica química que sus moléculas forman dipolos. ¿Qué será un dipolo? ¿Alguien tiene algo al respecto, alguna definición? Rodrigo, dime. Bueno, básicamente lo que sería un dipolo es que presenta tanto en una parte de la molécula una parte positiva y una con carga negativa, ¿no? Exacto, muy bien. Estas moléculas de agua que las vemos aquí, el oxígeno tiene mayor electronegatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que tiende a jalar los electrones de los hidrógenos. Por lo tanto, como el oxígeno tiene más electrones, tiende a tener carga negativa. En cambio, los hidrógenos que están perdiendo porque sus electrones se están yendo con el oxígeno, se están separando del hidrógeno, tiende a tener una carga más positiva. Entonces, por eso se dice que las moléculas de agua forman dipolos. El oxígeno va a tener carga negativa y los hidrógenos tienden a tener carga positiva. Y de esa manera forman dipolos, como ha dicho bien su compañero. Un extremo carga negativa y el otro extremo carga positiva. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de ser dipolo hace que el agua pueda también ayudar a disolver las moléculas, porque por un lado, ¿no? Y también puede ayudar que ahorita lo vamos a ver para la disolución de moléculas, y también puede ayudar a formar estos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Fíjense, los puentes de hidrógeno son atracciones o enlaces no covalentes que se da entre el oxígeno y los hidrógenos de otra molécula de agua. Esa atracción que existe se llama puente de hidrógeno, ¿no? Ese es el puente de hidrógeno. Aquí también podemos ver, fíjense, el agua puede interactuar con diferentes moléculas. Por ejemplo, ¿qué elemento es o qué molécula es? Es el etanol, ¿no es cierto? Es el etanol que está interactuando con la molécula de agua, ¿sí? Entonces, esos son los puentes de hidrógeno. Entonces, por eso es un disolvente, porque puede formar puentes de hidrógeno y también tiende a tener dipolos. ¿Cuáles son las funciones que cumple el agua? Ya hemos dicho que es un gran disolvente tanto de moléculas orgánicas como inorgánicas, ¿no es cierto? Podemos disolver
Además, puede participar en las reacciones químicas. Sabemos que todas nuestras reacciones químicas ocurren tanto intra como extracelularmente y todas están pues diluidas en el agua, ¿no? Entonces participa de reacciones químicas porque forma parte de ese solvente que está dentro de las células y además también algunas de sus moléculas pueden ser requeridas para, por ejemplo, romper enlaces, a lo que se denomina hidrólisis, ¿no es cierto? Hidro es agua, lisis de romper, habla de romper, ¿no? De fraccionar. Entonces se rompen enlaces mediante el proceso de hidrólisis. Entonces, por eso el agua también participa de varias reacciones químicas eh, en, en, en las reacciones del organismo, de las células, ¿no? También tiene una parte estructural, porque gracias a su función estructural podemos determinar la turgencia. Por ejemplo, aquí está la turgencia de la piel, ¿no es cierto? La piel, eh, la turgencia se puede evaluar para ver sobre todo si la persona está bien hidratada o está con mala hidratación. Si tiene buena hidratación, cuando pellizcamos así como en esta imagen, rápidamente vuelve a su estado normal, pero cuando tarda más de dos segundos en volver y se queda así pellizcada la piel, quiere decir que esa persona está deshidratada, ¿no es cierto? Entonces, por eso también tiene función estructural. También interviene en la función de transporte, porque ustedes saben que la sangre tiene también un alto porcentaje de agua y a través del agua también se transportan muchos elementos, muchos metabolitos, catabolitos, por lo tanto también es importante en el transporte. En cuanto a la termorregulación, el agua nos ayuda a controlar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la temperatura. Cuando existe mucho calor, por ejemplo, entonces nosotros empezamos a transpirar, ¿no es cierto? Para poder enfriar, para que esa agua enfríe nuestro organismo, ¿sí? Nuestro organismo y se regule la temperatura, ¿sí? Por eso en este proceso de transpiración, entonces se elimina el sudor y este sudor va a tener agua, va a tener pH ácido, va a tener incluso sal, ¿no es cierto? Va a tener urea, ácido úrico, y esa agua va a enfriar entonces la superficie de la piel y por lo tanto va a ayudar al proceso de la termorregulación. También va a intervenir en el efecto de la ósmosis, ¿no es cierto?, que siempre se da en nuestras células. ¿Por qué? Porque la ósmosis, ustedes saben en qué consiste la ósmosis, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda? Rodrigo, dime. Bueno, básicamente lo que es la ósmosis es por así decirlo, cómo sale y entra el agua, solamente agua, hacia una célula, ¿no? Otras sustancias como por ejemplo las sales o azúcares se quedan dentro. Así que sería el movimiento Ya, de agua fuera y dentro de la célula. sí, pero ¿qué le hace mover? A ver otra persona. Leandro. Añadiendo un poco a lo que dijo mi compañero, también la osmosis va de acuerdo al gradiente de concentración de ambas sustancias. Y como dijo, era el movimiento del agua en base a ese gradiente de concentración que tenía. Sí. ¿Algo más que acotar, Gabriel? Gabriel más estaba levantando la mano. Bueno, ese movimiento de agua entre dos lugares a partir de una barrera semipermeable en el cual técnicamente se regula el agua a partir de cuál es la concentración del soluto que tengamos. Sí, el paso entonces del agua, ¿no es cierto?, de una solución de menor concentración a una de mayor. Fíjense en este esquemita,
A la derecha hay más soluto, como dice su compañero, hay más moléculas que jalan agua. Entonces el agua pasa a ese lado para equilibrar y que ambas tengan la misma concentración. Entonces el agua nos ayuda en este efecto de ósmosis para mantener siempre en equilibrio nuestros compartimentos celulares, ¿sí? Pues por eso es importante el agua. Ahora, bueno, esto más adelante vamos a ver ahorita. Dentro de los enlaces que forman parte de nuestras moléculas están los enlaces no covalentes, donde está el puente de hidrógeno que hablábamos, ¿no es cierto? Que es la atracción del oxígeno con el hidrógeno y el nitrógeno con el hidrógeno también, ¿no? Entonces, estos puentes de hidrógeno se forman por esa atracción que existe. Pero también pueden existir otro tipo de enlaces que van a formar parte, que son, por ejemplo, las interacciones hidrófobas, que son estas. Cuando ocurren estas, hidrófobo significa que repele al agua, ¿verdad? Que repele al agua y por lo tanto estas moléculas o estos compuestos se encuentran en la parte central de una molécula como tal. Si imaginamos una molécula, aquí va a ver, les voy a poner aquí. Si imaginamos, por ejemplo, esta molécula que está en el agua, ¿no es cierto? Todas las moléculas que son hidrófilas se colocarán aquí en la superficie, ¿no es cierto? En toda la superficie van a estar las moléculas hidrófilas, es decir, que van a estar en contacto con el agua que les rodea, ¿no? Con el agua, aquí va a haber agua, y todas van a ser hidrófilas. En cambio, existen ciertos elementos químicos o radicales químicos que son hidrófobos, es decir, que no se diluyen, no son apetentes por el agua y que se aglomeran en la parte central. Por lo tanto, entre varias de estos radicales que son hidrófobos, van a interactuar entre ellos y van a formar este tipo de enlaces que son las interacciones hidrófobas, ¿ya? A eso se refiere. Estas sobre todo están en la parte central de una molécula en general. También pueden haber interacciones electrostáticas. Las electrostáticas se da por cargas, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí pueden observar, este compuesto tiene carga, no se ve bien, pero tiene carga positiva. Y este otro compuesto tiene carga negativa. Ustedes saben que entre carga positiva y carga negativa hay una atracción, ¿no es cierto? Hay una atracción. Entonces se atraen, forman uniones electrostáticas, o también llamadas uniones iónicas, o también llamadas uniones salinas, ¿no es cierto? Salinas, ¿por qué? Porque la sal es el cloruro de sodio, ¿verdad? El sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa, ¿verdad? Entonces, el cloruro de sodio, por ejemplo, tiene una unión iónica o electrostática por esa atracción entre sus cargas. El sodio tiene un protón por demás, por eso tiene carga negativa, y el cloro tiene un electrón por demás, y por eso tiene carga negativa. Entonces se atraen, ¿sí? Y las fuerzas de Van der Waals son aquellas fuerzas cuando interactúan varios dipolos, ¿sí? Cuando hay varios dipolos interactuando, se atraen. Fíjense, aquí hay un polo positivo, es un dipolo, ¿no? Como el agua también que forma dipolos, un polo positivo y un polo negativo. Aquí hay un negativo y un positivo. Entonces, se pueden atraer incluso entre varios dipolos, se pueden atraer, y a eso se llaman fuerzas de Van der Waals. Entonces, entre hidrógenos también surge una atracción y de esa manera se forman las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de Van der Waals se forman sobre todo en
en moléculas que tienen también, como les digo, que tienen radicales, que tienen radicales que son hidrófobos también, ¿ya? O apolares. Por ejemplo, les estoy dibujando una molécula, un aminoácido. Ya, este es un aminoácido, esta es su cadena lateral que es apolar, que es como un benceno, ¿no es cierto? Y este se aproxima con otro aminoácido que también tiene este misma cadena radical, ¿no es cierto? Que también es apolar. Pero si vemos la estructura química de estos dos compuestos aromáticos, tienen carbono que están uniéndose en una cadena, ¿no es cierto? Carbonos, que se unen, estos son carbonos, y que tienen, aparte de sus enlaces, tienen hidrógenos, ¿no es cierto? Tienen hidrógenos en su estructura. Entonces, en las fuerzas de Van der Waals hay atracción entre estos grupos aromáticos que se coloca este aromático encima de este otro, ¿sí? Como si dos palmas se unieran, así. Este se coloca encima de este y hay una interacción parecida a esta, a estos dipolos. Entonces, de esa manera se forman las fuerzas de Van der Waals por interacciones entre compuestos aromáticos o entre estructuras aromáticas, ¿ya? Que forman parte de una molécula. Eso se llama las fuerzas de Van der Waals. Ya, ahora, ¿cómo me paso al otro? X, ¿no? Ay, y ahora se me ha quedado todo. Lo borraré. Ya. Entonces, el agua en general es un excelente nucleófilo. Se llama nucleófilo porque va a atacar pares de electrones y de esa manera, pues, es un nucleófilo, ¿sí? Este ataque nucleofílico por el agua, entonces va a hacer que pueda dividir un enlace. Los enlaces que puede dividir son enlaces glucosídicos, enlaces tipo éster, mediante el proceso de hidrólisis. Entonces, ¿qué es la hidrólisis? Es la rotura de los enlaces por la introducción de una molécula de agua. ¿Por qué mecanismo? Por un ataque nucleofílico. ¿Por qué? Porque ataca los pares solitarios que tienen un determinado enlace y de esa manera ayuda a introducirse una molécula de agua y romper el enlace, ¿ya? Entonces esa molécula de agua eh, se divide y ingresa a cada elemento que formaba parte del enlace, ¿ya? Entonces esa es la hidrólisis, ¿ya? La rotura de enlaces por el ingreso de una molécula de agua. Ahí se mueve, ya. Ahora el agua puede llegar a disociarse, ¿sí? A disociarse, a separarse. ¿Qué es la disociación? Es el proceso de separación que tienen las moléculas de agua. Fíjense, esta molécula de agua que es el H2O, esta al interactuar con otra molécula de agua se puede disociar. Puede separarse en un ion hidroxilo, ¿no es cierto? En un hidróxido, que es el OH, y en un ion hidronio, que es un H3O, ¿no es cierto? O algunos lo escriben directamente así. No sé si está aquí, no sé. Entonces, por ejemplo, aquí voy a anotar otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí está el agua, H2O.
puede separarse en un oxidrilo o más su hidrogenión, ¿no es cierto? Más su protón. Esa es la forma de disociación. Pero la forma apropiada de escribir es esta, la que está aquí abajo, ¿no es cierto? Hidróxido más un hidronio, que es el H3, que es H3O, ¿no? Hidronio, que igual va a tener su carga. Este tiene carga positiva y el ion hidróxido carga negativa. Entonces, el agua se puede disociar, se puede separar, y eso ayuda a que pueda interactuar con otras moléculas, como las sales, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense, esta es la sal, y la sal hemos dicho que tiene dos elementos, ¿no es cierto? El cloro y el sodio. El cloro tiene su carga positiva y el sodio que tiene su carga negativa. Entonces, es la sal. Esta es la sal, ¿no? Entonces, cuando se separa la sal, fíjense, esta de carga positiva, que es el sodio, y estos de carga negativa, que es el cloro, van a poder formar enlaces ion dipolo, ¿ya? Ion dipolo, es decir, ion por el cloro y dipolo por los dipolos del agua. Fíjense que el agua, como dipolo, tiene el oxígeno carga negativa y los hidrógenos carga positiva. Entonces, estas cargas positivas se atraen por el cloro que tiene carga negativa. Entonces, varias moléculas de agua rodean al cloro y de esa manera la sal es fácilmente se disuelve en el agua. Aquí está el sodio, que tiene carga positiva, se ve atraído, atrae a los dipolos, en especial al oxígeno que tiene carga negativa, entonces se rodea de cargas negativas, y también de esa manera esta molécula que estaba inicialmente unida se separa, ¿no es cierto? Se separa y de esa manera el agua actúa como disolvente, empieza a disolver la sal, ¿sí? Esa es la disociación que realiza el agua para poder disolver diferentes elementos, tanto orgánicos como inorgánicos. Pero este es un ejemplo clásico de cómo el agua disuelve la sal, ¿no? El cloruro de sodio. ¿No? Tengo que borrar. Ya no sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces continuamos. Ahora pasamos a pH, ¿ya? A pH. En pH es un término que ha sido definido bueno, ha sido definido por Sorenstein, y este término es una expresión logarítmica sobre todo, ¿no? Es una expresión logarítmica que expresa la expresión logarítmica de la cantidad de hidrógenos que tiene una solución, ¿no? De la cantidad de hidrógenos, que estos hidrógenos siempre tienen que estar expresados en moles por litro, ¿ya? Entonces, el pH ha surgido una escala, ¿no? Una escala que es el pH. Ese pH va a oscilar de 0 hasta 14, siendo el pH de 7 el punto neutral, ¿no? El neutro. Un pH por encima de 7 viene a ser pHs alcalinos, y por debajo de 7 pHs ácidos,
¿sí? Como pueden observar, la mayor parte de nuestros alimentos que consumimos son ácidos, ¿no? Son ácidos. Y otros compuestos como los medicamentos, como la leche de magnesia, la misma cal, el bórax, que son compuestos más alcalinos. Y dentro de esos está, por ejemplo, el agua de mar y la clara de huevo, que es ligeramente alcalino. Entonces, en esta parte podemos observar que el pH neutro entonces es de 7 y los otros pHs, dependiendo si son mayores a 7, son alcalinos, o si son menores, son, son ácidos, ¿no? El pH va a representarse por una fórmula, ¿no? Que es esta formulita, que es esta fórmula, que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿no? pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. Y si queremos hacer el cálculo de la concentración de hidrogeniones, solo tenemos que aplicar el antilogaritmo. El antilogaritmo equivale al 10. Ay, el antilogaritmo entonces equivale a 10 elevado a la menos pH, ¿ya? Eso es el antilogaritmo del pH. O sea que si queremos calcular los hidrogeniones, vamos a aplicarle el antilogaritmo, que es 10 elevado a la menos pH. No se olviden del signo, el signo menos, ¿ya? El signo es importante. De igual forma, podemos calcular el pOH, ¿no es cierto? El pOH, que es el potencial de oxidrilos, es el logaritmo negativo de la concentración de hidroxilos. Siempre en molaridad estamos hablando, ¿ya? En molaridad, esto vamos a ver más adelante cuando hagamos pH en prácticas. Vamos a hacer muchos ejercicios. Y se ha visto que la sumatoria tanto del pH más el pOH nos da 14, que es el valor máximo de la escala, ¿no? Por eso tenemos una tercera fórmula, que es el pH es igual perdón, el pH más el pOH es igual a 14, ¿ya? Entonces, de esa manera interactúan entre los dos y da la tercera fórmula. Ahora sí, borramos todo. Aquí están nuestras fórmulas. El agua entonces tiene la capacidad de actuar tanto como un ácido como con una base, ¿no? Aquí está, fíjense, el agua interactúa con otra agua y eso va a dar lugar a dos iones, ¿no? Un ion negativo, que es el hidroxilo, y otro ion positivo, que es el hidronio, o los protones como tal, como se escribía aquí, ¿no es cierto? Protones más hidroxilos. La cantidad de hidrógenos que se encuentran en el agua, es decir, hidrógenos libres, es muy pequeñita. Fíjense, 0,000001. Esto en potencia, ¿a cuánto equivale? Eso ya hemos visto, ¿no? En potencia, como es un número tan pequeñito y tiene tantos ceros, en potencia equivale a 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Fíjense que hay 3, 6, 7 dígitos detrás de la coma, entonces es 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, de esa manera,
se ha visto que el pH del agua es 7. ¿Y eso cómo sabemos? Fíjense, aquí estamos aplicando el pH, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. ¿Cuántos de hidrógenos hay en el agua? 10 elevado a la menos 7. Entonces, menos el logaritmo de 10 elevado a la 7 da 7. Saben que ustedes ya saben que el logaritmo tiene base 10, ¿verdad? Entonces 10 con 10 se va y menos por menos da más. Entonces el logaritmo de 10 elevado a la menos 7, el menos logaritmo de 10 elevado a la menos 7 es 7. Entonces por eso se dice que el pH del agua es neutro, ¿no? Equivale a 7. Y esta capacidad de disociarse del agua, de separarse en hidronios y en oxidrilos, esta se ve representada por esto, por el KW, ¿no es cierto? ¿Qué es K? K en general es la constante de disociación, ¿ya? ¿Qué es K? K es la constante de disociación, donde en la parte del numerador se coloca la molécula que está disociada, que ya está separada en sus hidrógenos y en sus oxidrilos, y en la parte de abajo se coloca la molécula no disociada, es decir, la molécula entera, ¿no? Es la parte no entera y esta es la parte disociada. Y el K de W viene de agua en inglés, ¿no es cierto? Entonces, equivale a la concentración de hidrógenos por la concentración de hidroxilos. Ahora, ya saben ustedes que el pH neutro es el pH de 7, ¿verdad? Entonces, todo pH que está por debajo de 7 es un pH ácido. Y todo que está por encima de un pH de 7 es básico, ¿sí? En la sangre, el pH es ligeramente alcalino. Su oscilación se da más o menos, fíjense, su valor del pH de la sangre más o menos está entre 7.35 a 7.45, ¿no? Entonces también cuando se altera el pH en la sangre, podemos hablar de dos términos importantes. Cuando está por encima de 7.45 se llama alcalosis. Y cuando está por debajo de 7.35 se llama acidosis, ¿sí? Esa es la comparación entre las soluciones que trabajamos en el laboratorio y la sangre, ¿no? El pH de la sangre. Ahora podemos hablar de dos tipos de ácidos, básicamente, ¿no? Bueno, hay más, pero estos son los más importantes. Lo que es un ácido, ¿sí? ¿Qué es un ácido? Una solución ácida o un ácido, un compuesto ácido, es aquel capaz de donar hidrogeniones, ¿sí? Es el que dona hidrógeno. En cambio, la base es la que capta esos hidrógenos o esos protones, la que puede captar. Tenemos dos tipos de ácidos, los ácidos fuertes y los ácidos débiles, ¿ya? Los ácidos fuertes son aquellos que se disocian en un 100%, ¿sí? Los ácidos fuertes, es decir, por completo. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Y los ácidos débiles, por ejemplo, se disocian parcialmente, no se separan de todos sus hidrógenos, solo se separan una parte. Y las bases fuertes son aquellas que captan estos protones y los convierten en moléculas de agua, ¿ya? Entonces, esto se puede observar. Vamos a observar en la siguiente diapositiva. Aquí, fíjense, este es el ácido. ¿Qué ácido es este? ¿Alguien reconoce este ácido?
Es el ácido clorhídrico, ¿verdad? Es el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico, fíjense que se disocia en hidrógenos. Ay, caramba. Quiero usar. Ya. Se disocia, miren, en protones y en cloro, ¿no? En sus hidrógenos y en cloro. Es decir, que se separa en un 100% de su hidrógeno. Por lo tanto, este ácido clorhídrico, como se separa en un 100%, viene a ser un ácido fuerte, ¿ya? Este vendría a ser un ácido fuerte. Este segundo, ¿qué ácido es? ¿Reconocen? Fiorella. Creo que es ácido sulfúrico. Exacto. ¿Qué será? ¿Será fuerte o será débil? Fuerte, Fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque se porque se separa, divide. Ah, muy bien, se separa en un 100% de sus hidrógenos. Fíjense, este ácido tiene dos hidrógenos y libera sus dos hidrógenos. Obviamente que no los libera ese ratito, o sea, libera primero uno y luego el otro, pero se libera de los dos. Entonces también es un ácido fuerte, ¿no? Un ácido fuerte, el ácido sulfúrico. Este de aquí abajo es un ácido débil. Tenemos aquí un carbono y este es su cadena lateral, que, bueno, es un ácido débil en general, pero fíjense, tiene un grupo carboxilo aquí en un extremo, donde tiene un hidrógeno. Ese grupo carboxilo se separa de su hidrógeno, entonces es ácido. Pero aquí le quedan dos hidrógenos más. Fíjense, le quedan dos hidrógenos más que no se separan. O sea que tenía tres hidrógenos. Así, a simple vista tenemos, tiene tres hidrógenos. Y solo se separa de uno, pero le quedan dos. Entonces, como no se separa del 100% de sus hidrógenos, es un ácido débil, ¿sí? Es un ácido débil. ¿Por qué es débil? Porque no se separa del 100% de sus hidrógenos. Lo mismo tenemos aquí abajo. Fíjense, este ácido tiene 3, 4, 5, 6 hidrógenos, pero solamente se separa el hidrógeno del grupo carboxilo. Y el resto de hidrógenos se mantienen en la molécula. Entonces, también se trata de un ácido débil, ¿ya? Un ácido débil. De esa manera podemos reconocer un ácido fuerte de un ácido débil. Ahora este es el hidróxido de sodio, ¿verdad? Es una base porque tiene hidroxilo. Esta base se separa también, el sodio que tiene su carga positiva, fíjense, y el hidroxilo que tiene su carga negativa. Pero hemos dicho, una base tiene la capacidad de ¿qué? De poder captar hidrógenos. Entonces, fíjense que el hidrógeno se une al oxidrilo y forma una molécula de agua. Entonces se queda como resultado final sodio más agua, ¿no? Esa es eso ocurre en los ácidos fuertes. Digo, bases fuertes. Las bases fuertes van a tener estos hidroxilos para poder captar hidrógenos y formar moléculas de agua. Entonces, de esa manera podemos reconocer nuestros... Hay uno por uno, tengo que borrar. No habrá una forma de borrar el uno. Eliminar nomás, ¿no? A ver. Nada más fácil. Uno por uno estoy. Ya.
Ahora los ejercicios, fíjense, ejercicios. Dice, ¿cuál es el pH de una solución cuya concentración de hidrógenos es de 3.2 por 10 elevado a la menos 4 moles litro? Ya no nos dice si es una solución ácida o es una solución básica. Lo que nos dice es que su concentración de hidrógenos es de 3.2. Entonces directamente podemos aplicar esta fórmula, ¿no? Donde está el pH es igual a menos el logaritmo de hidrógenos. Entonces, menos logaritmo de ese valor, esa concentración de hidrógenos, que sería 3.2 por 10 elevado a la menos 4. Este menos 4 es por si acaso superíndice, pero aquí por el tipo de letras está caído. Entonces, si comprueban en su calculadora menos logaritmo y abren paréntesis 3.2 por 10 a la menos 4, cierran paréntesis, les tendría que dar 3.49, ¿les da? A ver, hagan la prueba. ¿Da o no da? Tienen sus calculadoritas, ¿no? Tienen que tener. Sí, doctora. Sí, dado. Ya. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la... Un ratito de... Ya. Entonces, aquí en el otro ejercicio dice, ¿cuál es el pH de una solución donde el hidróxido de sodio, aquí nos está hablando del hidróxido de sodio. Ay, caray. El ion hidróxido, en otras palabras nos está diciendo esto, ¿no? Hidróxido es de 4.3 por 10 a la menos 5. O sea, nos está dando esto, pero no nos está dando hidrógenos, como aquí. Aquí era hidrógenos, pero aquí dice hidróxido. Entonces, ya no vamos a aplicar pH, ¿no es cierto? En eso a veces se confunden. Cuando les dan hidróxidos o les ponen bases, no pueden aplicar directamente el pH. Primero tienen que aplicar el pOH, ¿no? En este caso, nos dice hidróxidos, entonces aplicamos pOH. pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidróxido. Entonces, le aplicamos, ¿no? Menos logaritmo y ponemos 4.3 por 10 a la menos 5 y nos da un valor en la calculadora, 4.37 pOH. Pero no nos pide pOH, nos está pidiendo pH. Y sabemos que la sumatoria del pH más el pOH es igual a 14. Entonces solamente vamos a despejar. Despejamos pH. pH es igual a 14, esto que está sumando pasa a restar. 14 menos pOH. Entonces 14 menos 4.37, entonces es 9.63. Y de esa manera este compuesto es una base, ¿no? Porque está por encima de 7. ¿Se entiende esa partecita? ¿Sí? Entonces tienen que aprender a reconocer. Esto lo vamos a hacer en más ejercicios en la parte práctica cuando estemos en pH, ¿ya? Que es es una práctica más avanzada porque ya tienen que tener conocimientos de soluciones para poder resolver este ejercicio. Pero ahorita les estoy dando lo más sencillo. Ya. ¿Dónde está? Bien, aquí está la solución. Bueno, y aquí el cálculo de los hidrogeniones. ¿Cómo calculan la cantidad de hidrogeniones teniendo un pH determinado? En este caso el pH es 4.1, es una solución ácida.
¿Cómo calculamos los hidrogeniones? Entonces, por antilogaritmo. ¿Y cómo era el antilogaritmo? 10 elevado a la menos 4.1. ¿Ya? 10 elevado, pues aquí nos falta escribir, que sería aquí el antilogaritmo es igual, en este caso, a 10. Si ponen en su calculadora antilogaritmo, es decir, shift logaritmo, que generalmente es así, les va a salir 10 elevado a la menos, y ahí le ponemos a la menos 4.1. Y con coma, ¿no? No es solo 4, le ponen la comita, entonces les va a dar este resultado. La concentración de hidrógenos en moles es de 7.94 por 10 a la menos 5, ¿ya? Por 10 a la menos 5. Esa es la forma de resolver. ¿Hay alguna duda? Se puede hacer, ¿verdad? En la calculadora. Traten de tener siempre su calculadora, porque los exámenes y todo eso lo van a dar con la calculadora que usen. Si se prestan calculadora es más complicado porque no se acostumbran, es diferente la posición. Algunas directamente ya pueden poner la división como numerador y denominador. Es diferente, traten de comprarse una calculadora y trabajen con esa, ¿ya? Y ahora me falta borrar. Ya. Bueno, y aquí hay otros ejercicios que vamos a ir haciendo ya cuando estemos en laboratorio. Estito más les explicaré. Miren, en este ejercicio es interesante porque dice una solución tiene 0,4 moles de ácido sulfúrico. Calcule su pH. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos va a disociar? Se va a disociar 2 hidrógenos, ¿verdad? Va a disociarse 2 hidrógenos. Como son 2 hidrógenos, entonces, ¿qué hacemos? En la concentración de logaritmos, que es 0.4, multiplicamos por 2, porque son 2 hidrógenos. En este caso se multiplica por 2, la concentración por 2. ¿Por qué? Porque son 2 hidrógenos. Pero si nos hablan del ácido clorhídrico, de otros ácidos que solamente tienen un hidrógeno, no hay problema, pero si es ácido sulfúrico, como este, siempre va a ir el 2 por delante. ¿Por qué? Porque tiene 2 por la concentración. En este caso es 0.4, 2 por 0.4, 0.8. Logaritmo negativo de 0.8 da 0.1, entonces su pH será de 0.1. Entonces, porque se disocian 2. Eso tomen en cuenta para los ejercicios. Ya. Ahora continuamos con los ácidos débiles, ¿ya? Para los ácidos débiles, ¿se acuerdan? Los ácidos débiles lo que hacen es disociarse de manera incompleta o parcial, ¿no es cierto? Liberan sus hidrógenos, pero de manera parcial, estos ácidos débiles, y por lo tanto tienen una constante de disociación que se llama K. Esta K se llama constante de disociación. Esta K. Y se llama Ka porque es A de ácido, ¿ya? También hay las KBs, KB, que es la constante de disociación, pero de una base. En este caso estamos usando la constante de disociación de un ácido. Esta
estos numeritos que ven aquí, todos estos numeritos, son ya son numeritos que se obtienen, que tienen valores que son inamovibles y que los utilizamos, o sea, ya son valores conocidos, las constantes de disociación de los ácidos débiles, ¿sí? O sea que del ácido acético siempre va a ser 1.8 por 10 a la menos 5, del ácido sulfídrico 9.1 por 10 a la menos 8. Estos son valores que ya son conocidos, son constantes de disociación. Y en base a esas constantes de disociación podemos hacer el cálculo de pHs para ácidos débiles, ¿ya? De pH para ácidos débiles. Entonces, para el cálculo de pH de ácidos débiles usamos estas fórmulas, que las pueden copiar. pH es igual al pKa, o sea, ¿qué es pK? El pKa es el potencial de la constante de disociación, ¿ya? Igual que pH es potencial de hidrógenos, pKa es el potencial de la constante de disociación de los ácidos, que es igual al logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido, o sea, del logaritmo negativo de K. Es igualito que un pH. Por lo tanto, fíjense, pH de un ácido débil se calcula con el pKa, que es este que se obtiene de la constante de disociación que ya hemos visto aquí, que está aquí en las tablas, con estos numeritos, calculamos el pK, y le aplicamos el logaritmo de la concentración del ácido. Ca es la concentración del ácido, en moles también, ¿no? Mol por litro, concentración del ácido. Y todo eso lo dividimos entre 2. Entonces, de esa manera nos podemos calcular el pH de un ácido débil. Y para calcular la concentración de hidrógenos que tiene un ácido débil, aplicamos también esta fórmula. Raíz cuadrada de la constante de disociación del ácido, de la Ka, por la concentración del ácido, ¿ya? Entonces, Ca es concentración del ácido. ¿En qué concentración está? ¿Cuántos moles tienen, ya? Moles litro. Que como les digo, estos ejercicios los vamos a hacer cuando ustedes ya tengan base de soluciones. O sea, por eso no quiero meterme mucho en hacer ejercicios, porque nos falta ver soluciones. Cuando veamos agua y después soluciones, recién ya vamos a poder realizar, vamos a entender y vamos a poder resolver los ejercicios. Ahora, ¿dónde está? Espérenme un ratito, estos ejercicios. Aquí está. Todos esos ejercicios los vamos a ir viendo en la práctica. Y vamos a entrar ahorita para ya terminar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una ecuación que es utilizada para también para los amortiguadores, ¿no es cierto? Para poder calcular el pH de los amortiguadores. Y también es aplicada en salud para calcular el pH del pH sanguíneo, ¿sí? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, modificada para el pH sanguíneo es esta, ¿no? pH es igual a 6,1 más el logaritmo del bicarbonato sobre 0,0301 por la presión de dióxido de carbono. Este 0,0301 pueden simplemente utilizar nada más que 0,03, ¿ya? Esto, 0,03. No es necesario que usen este 0,1, pero si gustan pueden usar 0,0301.
Entonces, nos ayuda a calcular el pH de soluciones del pH sanguíneo, tomando en cuenta dos parámetros, tanto el bicarbonato como la PCO2. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos dosificar mediante gasometría la cantidad de PCO2 que tenemos en sangre y la cantidad de bicarbonato. Y según nuestros valores, podemos ver si tiene un pH normal, si tiene un proceso de acidosis o de alcalosis mm, en cuanto a las alteraciones. Aquí vamos a ver. Perfecto. Ya, no sé si tengo otro aquí. Ya, esto vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Aquí les voy a explicar. Pero la siguiente clase vamos a continuar y vamos a ver ya ejercicios aplicativos de esto, porque es importante que lo sepa. ¿Dónde está? Entonces sabemos que el pH sanguíneo es de 7,35 a 7,45, ¿verdad? Cuando estamos con un pH por debajo de 7,35 es una acidosis y cuando estamos por encima es una alcalosis. Para aplicar en la fórmula de Henderson-Hasselbalch tenemos que saber los valores normales, ¿no es cierto? El bicarbonato más o menos está está oscilando entre 24 a 28 milimoles por litro, o miliequivalentes también, que esas palabritas vamos a aprender en soluciones. Y la presión de CO2, de dióxido de carbono, está de 35 a 45, como término medio se maneja 40, ¿no? Entonces, cuando se alteran estos metabolitos, tanto el bicarbonato como el PCO2, hablamos de alteraciones metabólicas o respiratorias. Si se altera el pH, puede ser acidosis o alcalosis, ¿verdad? Acidosis cuando está por debajo de 7,35 y alcalosis cuando está por encima de 7,45. ¿Sí? Esas dos, acidosis o alcalosis. Pero esta acidosis o alcalosis tiene que tener su apellido y el apellido se relaciona va de la mano con el bicarbonato o con el PCO2. Si se altera el PCO2, digo el bicarbonato, hablamos de un proceso metabólico, ¿sí? Puede ser acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Y si hablamos de un proceso respiratorio, se altera el PCO2. ¿De qué se van a acordar? El CO2, ¿por dónde se elimina? Por la respiración, ¿no es cierto? Introducimos hidrógeno, digo oxígeno, y eliminamos CO2. Entonces, el CO2 se elimina por la respiración. Entonces, cuando se altera estos valores de PCO2, se asocia con problemas respiratorios. Y dependiendo del pH, serán acidosis o serán alcalosis. Ahora les voy a mostrar un ratito. Un ratito, ¿dónde está? Quiero mostrarles unos ejemplos aplicativos.
Un ratito. Aunque con eso terminamos. En la siguiente clase vamos a ver ya amortiguadores y vamos a repasar esta parte de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Dónde está? Doctora, disculpe, una consulta. Sí, dime. Hay una diapositiva en la que nos dio ejemplos de ácidos fuertes y ácidos débiles. Y Sí, creo que también incluidas las bases. Pero no pude sacar foto porque justamente borró las anotaciones que puso de cuáles eran ácidos fuertes y cuáles eran ácidos débiles. No sé si nos puede volver a explicar solamente esa parte, por favor. ya, ya, ya he encontrado esto, lo que les quería mostrar. Ya, ¿dónde está? A ver, veremos esa partita y luego les muestro lo que quería mostrarles. ¿Dónde está? Ya. Esta, ¿no? Esta dices, Sí, justamente esa, doctora. ya. Entonces les decía que los ácidos fuertes se, se los reconoce porque se disocian por completo de sus hidrógenos. Generalmente tienen poquitos hidrógenos y se separan en un 100%. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se separa de su único hidrógeno, se separa, entonces por eso se considera un ácido fuerte, ¿ya? Se separa del único hidrógeno. El ácido sulfúrico solo tiene dos hidrógenos y se separa de los dos, por eso también es ácido fuerte. En cambio, estos de abajo son ácidos débiles, porque fíjense que este tiene tres hidrógenos, pero solo se separa de uno, entonces sería ácido débil. Este tiene seis hidrógenos, fíjense, 3, 4, 5, 6. Y solo se separa de uno, también sería ácido débil, ¿verdad? Pues los fuertes se separan en un 100% por completo de sus hidrógenos y los débiles se separan parcialmente. Una pequeña cantidad de hidrógeno se separa, pero el resto se queda con ellos. Y la base lo que hace ya no es separar, se separa de su oxidilo, pero capta hidrógenos y forma moléculas de agua. A eso me refería. Ya. Entonces, ¿ha quedado claro esa partecita? Sí, doctora, ahora sí, muchas gracias. Ya. Entonces, para terminar, les mostraré estos ejercicios. Bueno, en realidad son preguntitas que luego los vamos a ver. La siguiente clase vamos a volver a repasar esto de la Henderson-Hasselbalch para hacer ejercicios aplicativos. ¿Dónde está? Estos. Para ya terminar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí dice preguntas prácticas, ¿no es cierto? Dice, menor de 4 años es ingresado al servicio de urgencias debido a que presenta dificultades para respirar. El padre refiere que el niño se encontraba en la casa jugando con unas piezas de Lego y repentinamente notó que le cambiaba de color el rostro y apenas podía respirar. El médico de urgencias logra sacar la pieza de Lego que el menor ingirió y que provocaba los problemas respiratorios, ¿no? O sea, se estaba queriendo ahogar el bebé, el niño. Al paciente se le realiza una gasometría donde reportan un pH de 7,23,
su presión de oxígeno de 71, su presión de CO2 de 57 y su bicarbonato 26. ¿Qué tipo de alteración tendrá? Entonces, para saber la alteración, hemos dicho que tenemos primero que ver el pH, ¿no? ¿Cómo está su pH 7,23? Ácido. Ácido, ¿verdad? Sí, y muy bien, porque lo normal era de 7,35 a 7,45, ¿sí? Entonces es una acidosis, ¿verdad? Entonces ya de los 4 incisos ya nos quedan 2, acidosis. Ahora nos fijamos el PCO2 y el bicarbonato. Hemos dicho el PCO2, ¿cuánto es su valor normal? PCO2, Ah, ¿cuánto es el de 35 a 45 miligramos de mercurio. milímetros de mercurio? Ah, Sí, sí, perdón, milímetros. Sí, sí. exacto, de 35. ¿Y cómo está este valor? Mayor. Está alterado, ¿no? Está alterado, está más elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé, este niño al atragantarse, ya no ha podido respirar bien, entonces no ha podido eliminar CO2. Normalmente nosotros inspiramos oxígeno y eliminamos CO2. Ya no ha podido eliminar su CO2 y por lo tanto se ha acumulado en su cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso han subido sus valores. En cambio, su bicarbonato está normal, ¿verdad? Está entre 24 y 28, está con 26. Y por el antecedente también que ha tenido problemas respiratorios, ¿de qué se trataría? Acidosis respiratoria. Inciso A. Exacto, una acidosis, muy bien, es una acidosis respiratoria por el antecedente y también eso nos apoya la gasometría, fíjense que tiene alteración de su PCO2, el CO2 se elimina por la respiración, entonces una acidosis respiratoria, ¿no? A ver, no sé si hay otro por aquí. A ver, este segundo más. Y con eso ya terminamos. Y la siguiente clase ya vamos a hacer ejercicios en relación a esto, ¿sí? Dice, paciente de 21 años es ingresada a urgencias a causa de que sufrió un accidente en motocicleta. Presenta una fractura doble de costilla, lo que afectó la función respiratoria. A la paciente se le realiza una gasometría arterial que reporta un pH de 7,2, una presión de oxígeno de 65, una PCO2 de 60. ¿Qué tipo de alteración ácido-base presenta? A ver, ¿quién me puede decir? En este caso no nos están dando el bicarbonato, ¿no? Marcelo, adelante. Ah, si mal no me equivoco, creo que sería igual que el anterior, bueno, igual que la anterior pregunta, porque igual el pH en sangre es muy bajo y de nuevo la concentración de dióxido de carbono es de nuevo muy alta. Así que Exacto, sería una acidosis respiratoria. una acidosis respiratoria, muy bien. Sí, también es una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir analizando. La siguiente clase vamos a ver más ejemplos, de estos tengo más, ¿sí? Tengo más ejercicios y ejercicios también que para aplicar la fórmula de Henderson-Hasselbalch para que vayamos viéndolos. Entonces, aquí quedaremos para ya estamos sobre el tiempo. Y la siguiente clase les traigo más ejercicios y les voy a dar más, les voy a explicar más sobre los desequilibrios del pH, ¿no? Y vamos a avanzar también a amortiguadores. Sofía, ¿alguna pregunta? Doctora, yo le quería pedir, por favor, si nos puede pasar la presentación para que yo repase y también mis compañeros. Sí, lo voy a ordenar porque está un poquito desordenado y se los paso. Voy a subir al WhatsApp de los representantes y se los paso junto con la práctica
con la práctica de la semana de la práctica 3, ¿ya? Se los voy a pasar hasta el fin de semana, denme por favor. Lo voy a ordenar más bonito para que sea más entendible, porque algunas cositas me están medio desordenadas, por eso me he saltado de alguna diapositiva, pero sí se las voy a pasar. Ignacio, dime. Doctora, para el apoyo teórico del libro de bioquímica de Harvard, solo debemos leer el de agua y pH, ¿no? O sea, estaba ojeando, pero no ningún capítulo más, ¿no? O hay que leer algo Agua más. pH, sí, el de Harper. Ahora Sí, pueden consultar también los otros libritos que tienen en la universidad, el de Ferrier, el de Lipton, y hay uno de casos clínicos más, pero el de Harper ahorita, ese es el fundamental. En base a ese estoy avanzando la parte de teoría, ¿ya? Esa es la base. ok, Adelante, ya, Ignacio. Fiorella, dime. Doctora, disculpe, yo quería consultarle para asegurarme de si la edición que tenemos que tener es la 32, si no estoy mal. 32 en lo posible, pero si tienen la 31, perfecto, no hay problema. No ha habido Mil ningún gracias, doctora. Gracias. problema. Ya. Mariana. Bueno, doctora, quería preguntarle si conociera alguna bibliografía, un libro en específico que tuviera ejercicios similares como los que nos acaba de presentar, con casos clínicos, etcétera, para poder repasar, tal vez. Mira, el último que les he descargado, ese último me lo he descargado de unas notas, pero no sé qué libro corresponde. Ese último más se los pasaré. Ya el último donde hemos visto los ejercicios de incisos, esos más se los pasaré, que es todo el capítulo de ácido base. Es de un libro, pero no sé exactamente qué libro es. Está bien, Entonces, doctora. eso se los pasaré. Y Sí, por para favor. la parte aplicativa, pues hay que ver nomás, hay varias bibliografías, de, incluso de fisiopatología, ¿no? O sea, que es una materia que van a ver más adelante, pero es que es la base, la bioquímica, para que entiendan y les vaya bien más adelante, ¿no? Marian, dime. Doctor, entonces para las prácticas de la siguiente semana, usted nos va a pasar un PDF y vamos a dar todo lo que hemos visto hoy día. Sí, no, ahorita no estoy segura si vamos a volver a la parte presencial o no. De todas formas, para la siguiente semana vamos a hacer agua, equilibrio hidroelectrolítico, que no está ¿cómo se llama? No está en ninguno de los libros que les he dado, que es una parte ya es que es algo básico que tienen que saber, la parte inicial de fisiopatología. Entonces yo les voy a subir en la guía la parte teórica más básica y las fórmulas. Entonces, en base a eso vamos a avanzar la práctica, que más que todo vamos a enfocarnos en las fórmulas y en ejercicios. Entonces, básicamente tendrían que hacer. En caso que nos veamos, yo les voy a poner un anuncio para que den su examen de sistema de unidades la siguiente clase, si nos vemos así en vivo y directo, en presencial. Pero si seguimos con virtual, vamos a seguir haciendo ejercicios de agua y cuando nos veamos ya vamos a dar el examen ya de todas las prácticas, ¿ya? Sí, doctora. ¿Alguna duda más? Ya doctora, me... respecto al examen métrico, eh, no sé si ya nos mandó las diapositivas para memorizar o no. Les he mandado una guía de prácticas donde está la parte teórica y están los ejercicios y están también las fórmulas, algunas fórmulas de temperatura. Les han pasado, ¿verdad, Ignacio? Sí, creo que sí. Ahí está la parte teórica y de ahí tendrían que dar el examen. Si nos vemos presencialmente la siguiente semana, nos dan el examen de esa hojita, de esa guía, de esas dos hojitas que les he mandado. Gracias, doctor. ¿Ya? Sí, porque en la presentación que les he hecho en la parte práctica es similar, no tiene
me he enfatizado en hacer ejercicios porque no, la parte práctica no es tanto para darles otra vez definiciones, sino es para hacer ejercicios, ¿no? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Listo, muchachos, entonces nos vemos la siguiente semana. Yo el fin de semana les voy a pasar a sus compañeras lo que me he comprometido, que es la guía de prácticas 3. ¿Qué más es la presentación inicial de agua y pH? ¿Y qué más era? Y los casitos de equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Que hemos visto. Esos les voy a mandar lo que tengo para que vayan leyendo y vayan repasando. Eso es todo. Que les vaya muy bien, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Gracias. Gracias, doctora. Adiós. Hasta luego, doctora. Adiós.